Bueno, comenzamos esta última reflexión de la tarde y vamos a hablar sobre un corazón herido. Y voy a comenzar con esta lectura del profeta Isaías. Capítulo 15, desde el versículo 1. Lamentación por Moab. Oráculo sobre Moab, porque de noche ha sido saqueada. Ar Moab ha perecido, porque de noche ha sido saqueada. Quir Moab ha perecido. Subía la hija de Dibón a los oteros llorando. Sobre el Nebo y sobre Mádaba, Moab ulula. En todas sus cabezas calvicie, toda barba raída. En sus calles se ciñeron saco. En sus plazas y azoteas todos ululan, deshechos en llanto. Gritaban Hesbón y Elalé, hasta Yahaz se oía su voz. Los valientes de Moab clamaban con el alma estremecida. Su corazón por Moab grita. Sus fugitivos no paran hasta Zoar. La cuesta de Luhit la suben llorando, y por el camino de Joronaín dan gritos desgarrados. Las aguas de Nimrín son un sequedal, y se ha secado la hierba, se agotó el césped, no hay verdor. Por eso hicieron ahorros, y sus reservas allende el arroyo de los sauces se las llevan. Los gritos han rodeado las fronteras de Moab, hasta Eglaín llega su ulular, en Beer Elín su ulular. Las aguas de Dimón están ensangrentadas, pero más añadiré contra Dimón, para los escapados de Moab un león, y para los que queden en su suelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pienso que cuando hablamos del corazón, como lo estamos hablando en estos días, que es la puerta del cielo, que es por donde nosotros nos internamos hacia Dios, por el corazón, también entendemos que el amor de Dios se manifiesta por medio de ese corazón, porque es como el centro de la vida. Y ahí está ese centro de la vida. Cuando nosotros entendemos que el Génesis nos revela que en la tierra fueron creados el hombre y la mujer, entonces sin mucho esfuerzo podemos entender que la tierra es el centro del universo, porque según el Génesis no hay vida en otro lugar, vida humana fuera de la tierra. En el libro del Apocalipsis aparecen unos pasajes donde se habla que los ángeles fueron desterrados y esparcidos por el universo. Entonces, a eso se da que muchas personas que están embebidas en ocultismo y en ufología, por ejemplo, que es esos tratados de extraterrestres, se están comunicando con demonios que están esparcidos por el universo. Y los demonios se aseguran de manifestarse en muchas formas, porque los espíritus pueden en un momento dado aparecer de diferentes formas, tomar formas temporales, ilusorias, ¿no? Pero de lo que nos revela la palabra, la tierra aparece como ese centro de ese universo tan inmenso. Pero des en cuenta que el corazón también es un órgano pequeño, pero es el que genera la sangre y circula toda esa sangre para un cuerpo entero. Entonces, tendría sentido también que a pesar de que, por ejemplo, el cerebro es tan pequeño, sin embargo, gobierna todo el cuerpo y el corazón es el que le da la sangre, que es la vida. Así de que no es nada extraordinariamente extraño de que la Tierra sea el centro del universo y donde está el único lugar donde está la vida humana.
y el único lugar donde ha venido Dios mismo de todo su universo es este lugar. Así como cuando vamos a la Judea, a la Tierra Santa, nos damos cuenta que en la Judea, que es un pedazo de tierra no muy grande, ha sucedido toda la historia sagrada. Ahí aparece Adán y Eva, ahí también mueren, ahí aparecen todos los profetas de antaño, ahí ocurre todo en ese lugar, aparece Jesús, así se va Jesús, todo ocurre y va a llegar ahí también, regresa ahí, según la palabra, y es un pedazo pequeñísimo. Entonces podríamos decir que la Judea es el centro de la tierra, que ahí se genera toda la fuerza, es como el corazón, es el corazón espiritual de la tierra, la Judea, porque es lo que Dios escogió como tal, ¿no? Y por eso el diablo la detesta en esa forma tan increíble, porque ahí no hay paz. Y sabemos que tanto el Islam como el judaísmo viven según la ley de Moisés y no se perdonan. Es diente por diente, ojo por ojo. Ahí no habrá paz hasta que el Mesías regrese. Por eso están constantemente en estos conflictos. Se acaba un conflicto, comienza otro. Eso es constante desde que se cayó el templo, desde el año 60 y pico que el templo fue destruido por los romanos. Desde entonces no hay paz allí y no ha habido en 2000 años en todo el Medio Oriente. Entonces, teniendo una conciencia clara de lo que es el centro del amor, el corazón, ese corazón de la tierra que diríamos que es la Judea, está herido. Está herido porque la furia del demonio lo tiene herido a golpes. Porque miren, Jesús caminó el Calvario a golpes, a piedra, a escupetazos, a maldiciones, todo lo que hicieron con él mientras caminaba a la cruz. Y todos sabemos que los prisioneros de ese Calvario eran los demonios, no era el Señor, aunque para el mundo era Jesús. Pero él llevaba a todos esos espíritus prisioneros encadenados hacia la cruz para derrotarlos para siempre. Entonces, ese corazón herido es señal de guerra, de batalla, y al mismo tiempo es señal de compromiso, porque el corazón herido está en batalla, está entregado, es un corazón que está sangrando. Ustedes cuando ven el misterio de la transverberación, se da cuenta que ese misterio quiere decir que el ángel atraviesa el corazón con una espada que es el amor de Dios. Está herido por el amor de Dios. Eso es la herida que San Juan de la Cruz habla también sobre: hiéreme con ese amor, Señor. Quiero morirme de esa herida. Quiero que esa herida sangre siempre. Y cuando el Señor nos llama y el Señor nos acoge, como en el caso particular de ustedes como religiosas consagradas, el Señor les ha traspasado el corazón con la espada de su amor y ustedes quedan sangrando, están heridas con el amor de Dios. Ahora, esa es una herida, la única herida que no se busca sanar. Por el contrario, es una herida que queremos que sangre, porque queremos estar heridos por el amor de Dios. Y un corazón que no está herido por el amor de Dios es un corazón que no tiene vida. Y por eso no podemos tratar de evitar que el corazón sangre. Y esa sangre, ese sangrar del corazón, ¿cómo se manifiesta en nuestra vida? Se manifiesta a través del sufrimiento, porque cuesta mucho vivir el dolor del amor de Dios en nuestro corazón. Es un dolor profundo, es un sacrificio enorme, es una mortificación permanente, es abandonarse completamente, olvidarse de uno mismo, y por eso es una herida, porque eso cuesta sangre, eso es algo que exige un esfuerzo sobrenatural.
el ser humano naturalmente no podría abandonarse a la herida del amor de Dios. En algunos pasajes de la vida del Padre Pío se ve algo que yo me imagino que San Francisco de Asís debió vivir en alguna forma, pero no conocemos esa parte de su historia con relación a los estigmas. Cuando el Padre Pío recibe los estigmas la primera vez, viene corriendo donde su director espiritual y le llora y le dice que él no quiere eso, que él no puede con eso, que bueno, y los estigmas se le van por un tiempo, ¿no? Pero le vuelven. Él se asusta mucho con eso y le duele mucho y no quiere vivir ese dolor, no quiere llevar ese corazón herido, esa herida tan grande que es vivir a Jesús en esa forma. Y nos damos cuenta que no es fácil acomodarse a una herida del corazón, la herida del amor de Dios. No es fácil porque, pues, un herido, la palabra lo dice, un herido es un herido y el herido está en dolor. Y eso es lo que produce cuando leemos sobre la historia de esos acontecimientos sobrenaturales con los místicos estigmatizados, nos damos cuenta cómo suceden los estigmas, cómo es en un momento, el Señor descarga esa gracia y esa cruz tan grande sobre el instrumento estigmatizado y en un instante recibe los estigmas y recibe ese dolor, porque queda en la cruz. Sí, la mayoría de los estigmatizados viven esa experiencia de los estigmas los viernes, por ejemplo. Algunos solo el Viernes Santo, pero otros como San Francisco de Asís y el Padre Pío y otra mística franciscana que en este momento se me escapa el nombre. ¿Cómo se? Verónica Ella. Vivieron esos estigmas todo el tiempo. Entonces es ya una herida muy grande, ¿no? Muy profunda. Y hoy seguramente que habrán estigmatizados que no conocemos. Yo en una oportunidad en Líbano, en Beirut, un sacerdote maronita de la comunidad de San Charbel me llevó a un convento de monjas maronitas y había una mística que ya murió, que estaba estigmatizada, pero nadie sabía de ella. Ella pertenecía a su orden y era una manifestación para ellos, pero obviamente que era para la humanidad, pero solo ellos sabían y la tenían así, calladita. Yo tuve el privilegio de conocerla. Tenía un altarcito en un rincón de su celda y todas las paredes sudaban aceite y todos los santicos que tenían ahí. En esa comunidad maronita ocurren muchas cosas con aceite de sudor. San Charbel, su tumba, su cuerpo exuda aceite todavía, exuda aceite. Cuando lo exhumaron su cadáver, todas sus vestimentas sacerdotales con las que lo enterraron, estaban impregnadas en aceite. Y así son misterios inexplicables, ¿no? Pero entonces, la vida nuestra con esa herida del amor de Dios es una vida que el Señor nos da porque es un privilegio estar herido por la flecha del amor de Dios. Pero al mismo tiempo, la lucha nuestra es a no rechazar esa herida, porque por naturaleza humana el herido se quiere sanar siempre. El herido no quiere continuar sangrando, uno quiere detener cualquier herida. Usted se corta un dedo, se corta lo que sea, y lo primero que el instinto es curarla ya, usar toda clase de remedios para evitar que sangre más, para que no pase nada más, y se busca sanarse. Entonces, en ese principio y en esa ley natural nuestra, también actuamos así con la herida del amor de Dios. Dios nos hiere con su amor y instintivamente nos queremos sanar de esa herida.
Y esto tiene mucho que ver con lo que hablé antes sobre el cansancio espiritual. Es un paralelo, ¿no? Porque nos damos cuenta que nuestra naturaleza material, carnal, pelea contra el amor y sobre todo el amor de Dios, ¿no? Porque el amor humano, pues generalmente es un amor imperfecto que tiene que ver es con el afecto. Está todavía lejos de lo que es el amor de Dios. El amor de Dios viene del Espíritu, por eso el amor de Dios es incondicional. El amor humano es condicional, por eso es un afecto, no llega a la dimensión del amor de Dios, a no ser de que a ese afecto humano se le dé espíritu, como sucede con una madre buena. Ama a sus hijos tanto y hace tanto por ellos sin esperar nada por ellos, que ese amor tiene espíritu y se convierte en el amor de Dios, porque es un amor incondicional. Y es el amor que es el producto de esa herida, de la herida de Dios, que llega hasta purificarnos por el sangrar, porque si dejamos que esa herida sangre constantemente en nuestra vida, nos llenamos de esa sangre, nos empapamos de esa herida, y esa herida nos llena de ese amor, que es esa misma sangre que derrama la herida del amor de Dios. Y ese estar empapados en esa sangre es estar empapados en su amor, porque por eso ese amor duele mucho, es un sacrificio, porque es una herida. Caminar con la herida de Dios es como mirar nosotros la historia de todos los mártires. Cuando ustedes, en esos pasajes de los macabeos, donde está esa madre con sus hijos al frente de ese rey malo que los quiere forzar a comer carne de cerdo, y ellos rehúsan y se sacrifican uno por uno, nos damos cuenta de lo que es la herida, el amor de Dios. Ellos están tan heridos que ellos mueren por esa herida, ¿no? Se desangran completamente, y lo hacen con convicción. Están seguros que así es. Todos miran a su madre en el momento definitivo donde el rey les hace la última pregunta. Siempre la madre es como quien tiene la última palabra, pero todos están dispuestos a morir por esa herida y se desangran completamente. Y si leemos la historia de San Ignacio de Antioquía, él no quería que nadie abogara por su libertad. Cuando lo llevaban preso de Antioquía para Roma a tirarlo a los leones, estaba condenado a eso. Sin embargo, cuando él llega al Coliseo romano, él se va corriendo hacia los leones. No, los leones no tienen que venir a él. Se fue corriendo hacia los leones. O sea que él se desangró en ese amor, en esa herida, y decía: yo tengo que ser triturado por los dientes de las bestias para convertirme en alimento para las almas, como mi maestro, como Jesús. Y así es como lo hace, porque esa herida es la que lo lleva a eso. Él se desangró completamente en el amor de Dios, y ese dolor lo vivió entregándose a Él. San Pablo se despide igual y dice: ya estoy listo, como hablábamos esta mañana, ya me voy. Igual él se va a ese sacrificio, y sabemos que al cortarle su cabeza salta 3 veces en el suelo, y hay 3 fuentes en Roma. De cada vez que la cabeza tocó el suelo salió una fuente de agua. Ahí están las 3 fuentes en esa iglesia de Roma, y son el misterio de ese herido que no buscó sanarse, sino que murió de esa herida. Y esa herida tan importante, porque en algunos pasajes que yo he leído por ahí de padres del desierto, hablan de cuánto quisieran los que no conocen a Dios, pero que son buenos, tener una herida en el corazón como la que él tiene. Hablaba alguien así, y yo no entendía mucho en ese momento,
Ahora lo entiendo qué quería decir, porque todas esas personas que viven la vida terrenal y no conocen a Dios durante esta vida, no lo conocen como nosotros lo conocemos, porque hay muchas personas que siendo paganas y gente que no conoce a Dios, sin embargo le obedecen y lo aman sin conocerlo, porque son buenos y esos tienen la salvación también, pero no llevan la herida como la llevamos nosotros, porque en el momento del bautismo quedamos traspasados, en el momento del bautismo, y a medida que vamos creciendo dentro del misterio de la iglesia, esa herida se va transformando y esa herida se convierte en una fuente, es una fuente de gracias, de bendiciones, de santificación y purificación para el instrumento herido y de bendición para todos los que reciben los beneficios del herido, porque caminando con esta herida producimos salud. Traemos salud al alma y al cuerpo de la humanidad. Es increíble que los enfermeros de la vida natural normalmente son gente saludable y deben estar sanos para hacer un buen trabajo, ¿no? Seguramente una enfermera enferma no la reciben en el hospital. Debe ser alguien que tenga buena salud. Pero miren que los enfermeros del alma, todos estamos heridos. Somos sangrantes, estamos heridos y somos los enfermeros. Entonces es algo muy digno de comparar la diferencia entre la enfermedad natural y la enfermedad del espíritu, que es el pecado. Entonces los enfermeros del alma están traspasados el corazón por el amor de Dios y caminan con esa salud en medio de ese sangrar, porque esa sangre que se derrama de esa herida es la salud, porque es Dios. Y estas cosas y este lenguaje, con toda seguridad, no es algo sencillo de entender para la gente común, y incluso para muchos cristianos, porque el cristiano común de hoy evita el sufrimiento, evita el sacrificio. Ya hablábamos de eso en otra reflexión esta semana, sobre cómo en la iglesia hoy se encuentra tan débil, tan desnutrida, tan mundanizada, que gran parte del clero y de la vida religiosa no quiere saber nada del ayuno, del sacrificio, de la mortificación, del pecado, del infierno, ni siquiera del purgatorio, sino de la misericordia y de todo lo que no nos cueste, porque Dios nos ama. Miren que la razón por la cual todas estas sectas cristianas son tan populares es porque ellos no hablan sino de esa misericordia de Dios, y el Señor ya pagó por todos nosotros, aleluya. Todos gritan aleluya, porque todos quieren solo eso. No hay que hacer nada, no hay que sacrificarse con nada. Los cristianos de las sectas, por esa razón no quieren ver un crucifijo, porque ellos quieren ver al resucitado. La crucifixión no debe presentarse ya ocurrió. Entonces, ¿por qué razón vamos a tener alguna relación con la cruz? Y des en cuenta que eso es simplemente un evitar el dolor, evitar el sufrimiento, evitar el sacrificio, evitar el morir a sí mismo. El hombre de hoy no entiende eso, no lo quiere entender, no le interesa, porque quiere estar cómodo, quiere prosperidad, salud, oportunidades en la vida, quiere que todo le salga bien. Y cualquier cosa que le salga mal, inmediatamente lo considera como un castigo, una maldición. Alguien le hizo brujería, quién sabe. Viven exorcizándose porque piensan que están salados o quién sabe qué. Y resulta que es simplemente un espíritu de pereza, un espíritu de vagancia, que no quieren sacrificarse, no tienen absolutamente ningún sentido del amor y por eso no quieren sufrir. Hoy para nosotros nos cuesta muchísimo entender
¿por qué razón la vida espiritual está tan pesada? Yo no sé, yo estoy seguro que ustedes se dan cuenta que, y por todo lo que les cuentan seguramente, de lo difícil que son las vocaciones hoy. Hoy no hay vocaciones, son muy escasas. ¿Por qué razón? La mayoría de las familias no quieren aportar sus hijos a la iglesia, las familias católicas. Yo he tenido experiencias en mi comunidad así, de que un joven quiso irse de misionero y hay escándalo con los padres, hay problema, porque entonces ya terminamos siendo nosotros como una secta que se está robando a los jóvenes. Y lo mismo sucede con cualquier vocación hoy a la vida religiosa, sacerdotal. Los padres se incomodan y se ofenden. Hay excepciones de padres buenos que educan a sus hijos y es un honor para ellos y una dicha que un hijo tenga vocación o una hija, pero no es común, no tenemos vocaciones. Es un mundo materialista, mundanizado, que no produce hijos para la iglesia, porque las familias no están heridas con el amor de Dios. Y los que están heridos se la quieren curar la herida, no quieren sangrar de ese amor. Y por eso no tienen el valor de sacrificar nada, y mucho menos los hijos. Entonces, esto trae una desnutrición espiritual tan grande que por eso el diablo está tan gordo. Sí, ustedes saben que los demonios hoy andan por ahí con sobrepeso, porque tienen mucha comida, están gordísimos. Sí, Satanás nunca había estado tan gordo. Por eso hay que ponerlo en dieta, ¿no? Porque es la única forma en que podemos defendernos de él, de hacerlo aguantar hambre. Pero es que en el mundo en que vivimos hoy es difícil poner a Satanás en dieta, porque todos le están tirando cosas, todos lo están alimentando. El aborto es uno de sus más grandes alimentos, con esos que más se ha engordado. Las guerras y todas las divisiones que hay entre la gente, la falta del amor de Dios, eso es lo que alimenta al diablo. Entonces, todo lo que él quiere es que nosotros no estemos heridos. Él nos quiere sanar. Por eso, ¿cómo pervierte la iglesia? Con todos estos ministerios de sanación y liberación, y esos son los que llenan estadios. Ustedes ven que llega un curita o llega un laico a ofrecer sanar y liberar, y esos son los ministerios que producen millones y al mismo tiempo traen miles de personas. Son masas las que llegan. Pero llega alguien a enseñarles cómo estar heridos con el amor de Dios, cómo santificarse. No traen ni a la abuela, a nadie traen. Eso no lo quieren oír, no quieren saber de eso. Quieren es que le enderecen la pierna torcida, que les arreglen el hígado roto de tanto vicio, que les saquen todos los demonios que se les metieron con tanta práctica absurda, y todo eso es lo que quieren, esa sanación, esa liberación. Por eso esos ministerios son tan poderosos, y muchos sacerdotes que están enamorados del dinero y de la fama utilizan esa debilidad del ser humano y hacen esos ministerios, ¿no? Es muy triste ver eso, porque es muy grande por todas partes, y en esto son expertos las sectas. Por ejemplo, miren ustedes nada menos esa secta brasilera que se llama Pare de Sufrir. La gente cree en esas cosas y ellos explotan a la gente en una forma increíble, y todo es porque quieren quitarles el sufrimiento, supuestamente. Entonces, ¿por qué son tan populares y por qué se vuelven tan ricos esos pastores y esos curitas que tienen esos ministerios? Porque la gente no quiere sufrir, porque no quieren tener absolutamente ningún dolor. ¿Cómo será que yo siempre digo esto? Cuando usted va a una droguería, a una farmacia, la pastilla que no necesita ninguna prescripción médica y de la que más nombres hay y marcas hay, son las pastillas para el dolor. Esas son las que más hay. Usted entra a buscar una pastilla para el dolor y hay 50 marcas diferentes. ¿Por qué es lo que más se vende? Porque es que la gente no quiere dolor, nada de dolor, ningún sufrimiento, nada. Y por eso
la gente evita a la gente porque este me hace sufrir, este es muy difícil, aquel es muy incómodo, este no entiende. Y siempre están seleccionando la gente que les dé alguna dificultad. Hay madres que desechan a los propios hijos, pues son muy difíciles y ya no los quieren en la casa. Esposo a la esposa, entre hermanos, gente que trabaja junta en comunidades, buscan la comodidad, entonces todo el mundo los incomoda y cada persona que le haga sufrir un poco ya es un problema, porque yo no quiero sufrir, yo no quiero sufrir. Esto quiere decir, yo no quiero sangrar por ese amor de Dios, yo no quiero ese amor, no lo quiero, yo no quiero esa herida, no la quiero. Y estoy hablando de gente de Dios, obviamente, estoy hablando del bautizado, porque la gente del mundo, pues, ¿de dónde van a sacar la gracia de estar heridos con el amor de Dios si no han recibido el Espíritu Santo? Y sin embargo, muchos de ellos se portan mejor que los que están heridos, que los que fueron bautizados. Pero una vez que nosotros hemos recibido esa gracia del amor de Dios, nos damos cuenta que tenemos esa responsabilidad, ¿no?, tan grande de vivir heridos. Y claro, este lenguaje suena absurdo porque, pues, como no es un lenguaje racional, sino espiritual, también hay mucha pereza de tratar de descubrir qué es lo que estoy diciendo yo. Porque la pereza humana, por culpa de esta búsqueda de comodidad y búsqueda de no sufrir, también evita entender todo lo que hable en ese lenguaje. Es un lenguaje que, como no entiendo, no me interesa y no quiero compenetrarme en él. ¿Para qué? Si eso exige esfuerzo, eso exige pensar mucho, eso exige de pronto quedarme quieto y meditar. Eso exige, pues, atreverme a compenetrarme en cosas que no son racionales, que están por encima de lo que yo entiendo. Y ahí viene ese espíritu del mundo, de la pereza, de no querer sacrificarse o esforzarse o trabajar para alcanzar, sino que todo me debe ser servido, todo lo debo conseguir. Fíjense en que hoy toda la tecnología está diseñada para que el hombre no tenga que hacer el mínimo esfuerzo para alcanzar todo. Entonces, toda la tecnología diseña eso. Ustedes se dan cuenta ahora que todo es edificio inteligente, avenida inteligente, automóvil inteligente, pijama inteligente. Todo es inteligente para que uno no tenga que hacer nada. O sea, usted se sienta en la cama y la pijama lo viste, porque es automática. Y entran a la casa y con el celular manejan la estufa, la nevera. Desde su automóvil usted puede mirar su nevera y darse cuenta que le falta. Y por el celular puede ordenarle al mercado todo lo que le falta en la nevera y cuando llega a su casa ya el mercado está en la puerta de la casa. Y así es todo, ¿no? O sea, es buscando cómo no hacer nada y cómo no hacer ningún esfuerzo. ¿Ustedes quién cree que está detrás de todo esto? Porque en sí la inteligencia no la dio Dios y todo este desarrollo lo permite Dios. Pero el problema es que al final, de pronto, lo que inventamos y lo que desarrollamos termina trabajando contra nosotros cuando parece que está a favor. Porque esas comodidades se supone que son un avance, un progreso y que nos está dando la oportunidad de utilizar ese tiempo en otras cosas más importantes. Supuestamente eso es la meta de estas invenciones. Pero lo que estamos encontrando en esta civilización es una masa de gente perezosa. Los hijos, los niños de hoy son unos perezosos la mayoría. No quieren hacer nada, no se sacrifican, protestan por todo. Lo que usted les pide, a ellos les ofende cuando les pide hacer algo, porque son una civilización totalmente parásita, ¿no? Y esto es el resultado de esta civilización. Y por eso hay tanto vicio, por eso hay tanta inmoralidad, porque el hombre cuando no tiene que hacer ningún esfuerzo se vuelve ocioso.
El ocio viene de la vagancia, del no estar ocupado, del no hacer nada. Entonces, esta civilización inteligente lo que produce es gente bruta. Es absurdo, pero eso es lo que sucede. Ustedes se dan cuenta en todas estas brotes que hay en nuestras sociedades hoy, de huelgas, protestas, todo esto que sucede, y uno se pregunta, ¿esta gente qué piensa? ¿Esto por qué llegan a esto, a este vandalismo, a todo? No, el problema de eso es que no piensan y por eso actúan como animales, porque ni siquiera hacen el esfuerzo de pensar. Eso es. Entonces, en eso podemos apreciar nosotros ese amor de Dios, esa herida. El amor de Dios lo mantiene a uno en sacrificio, lo mantiene ocupado, entusiasmado, activo, lo mantiene creativo y lo mantiene con un espíritu de servicio, porque ama y porque le preocupan los demás, porque le preocupa a toda la iglesia entera, la humanidad entera, le preocupa a Dios, la voluntad de Dios, y esa es la herida. Y cuando nosotros permitimos estar así heridos, tenemos todas esas virtudes en flor. Y esa es la vida de un cristiano que puede sangrar hasta la muerte con amor. Puede sangrar con ese amor de Dios y librarse de todas esas tentaciones de los espíritus del mal que quieren sembrar todo lo que yo he descrito. Toda esa desidia, toda esa rebelión contra el sacrificio, contra el esfuerzo, contra amar. Es algo muy oscuro. Cuando la Virgen de Fátima, como hablábamos el primer día creo, habla a Lucía, la pastorcita, sobre la oscuridad de este mundo que iba a llegar, cuando ella muriera iba a comenzar, pues uno trata de entender bien a qué se refiere la Virgen, porque oscuridad siempre es ausencia de luz. Pero obviamente que la Virgen está hablando en un lenguaje espiritual y no está hablando de la luz del sol, ni la luz eléctrica, ni una vela, está hablando de la luz espiritual. ¿Y cómo se oscurece la vida espiritual? Pues se oscurece por el pecado, obviamente, se oscurece por la desobediencia, se oscurece por la pereza, como la pereza de esta civilización. Y obviamente no cuesta ningún trabajo observar la oscuridad tan grande en que estamos, porque es aterrador. Yo he visto en oración varias veces ya en los últimos 10 años así, cómo el Señor muestra que va a llegar un momento en que la gente de Dios, cuando oscurece, no podrá salir a la calle. Poder sí, pero no va a ser capaz, porque ustedes saben que la noche atrae las cosas más horribles y la gente está tan degenerada que ya no se podrá soportar lo que está sucediendo en la calle. A mí ya me tocó vivir cosas parecidas en California, en Los Ángeles, donde yo vivía tantos años. Recién que yo llegué por allá a finales de los años 70, había un barrio cerca donde yo vivía, donde había 2 o 3 bares de homosexuales y solo los abrían de noche, ¿no? En el día estaban cerrados. Pero cuando uno pasaba de noche por esa calle, pues se sentía como algo muy pesado. Pero a medida que pasaron los años, toda esa área se fue convirtiendo en eso. Bares, almacenes, supermercados, todos de homosexuales. Y hoy en día, eso se llama Santa Mónica, todo es homosexual. Los bomberos son homosexuales, los 2 hospitales que hay son todos homosexuales, las enfermeras, los médicos, todos, todo es homosexual, todo eso. Y ahí se siente la oscuridad total. Apenas oscurece, ya no se puede pasar por ahí. Y es un barrio muy grande, no se puede. De las cosas que ni siquiera les puedo describir a ustedes, no necesitan saberlas. Pero
Esta es la oscuridad de la que hablamos. Ahora, esto es lo que me tocó ver a mí transformarse a frente de mis ojos en el curso de 25 años, por ahí más o menos. Pero ahora, lo más doloroso de esto es que el mundo entero es en todas partes. Eso no es solamente allá. Eso está sucediendo en todas partes. Y no hay quien lo detenga. Entonces, pues obviamente Dios lo puede hacer. Pero el Señor siempre habla de la libertad que nos dio, el libre albedrío. Miren ustedes, hay un pasaje que hace poco se leyó en la liturgia, que seguro pues ustedes se acordarán, que es cuando el pueblo le pide al Señor un rey. Ustedes se acuerdan, el profeta viene a decirle al Señor, ellos quieren un rey. Y el profeta va y les dice, ese rey los va a esclavizar, les va a quitar las mejores propiedades. Todo lo que ustedes hacen les tienen que pagar a él un porcentaje. Ese rey, y al final de que el profeta les explica todo eso, dicen queremos un rey. Pues el Señor les da a Saúl. Y miren que hay algo muy curioso, porque eso pasa hoy en día con todas estas ideologías perversas que hay. Ve uno el ejemplo de países que han destruido totalmente con esas ideologías. Sin embargo, los jóvenes piden eso, quieren eso, y así es la humanidad. Eso ocurre desde el principio. Por eso tenemos el ejemplo en las Escrituras, de que ese pueblo judío, con toda esa unción que tenían, las gracias que Dios les había dado, el conocimiento, la sabiduría, un profeta tan grande como el que tenían en ese momento, sin embargo, querían lo que todos los demás hacían. Los paganos todos tenían rey, y ellos decían, ¿por qué nosotros no podemos tener rey si hasta los paganos tienen? O sea, todo absurdo, al revés. Cuando Dios les había enseñado que Él quería que Él fuera el rey, Dios, no ningún ser humano. Porque si hubiesen permanecido en la voluntad de Dios, si hubiesen dejado al Señor como rey, pues si hubiesen evitado muchos sufrimientos, hubiese cambiado todo. Ahí hablamos de la herida del amor de Dios. Ellos no querían estar heridos. Ellos querían tener lo mejor y creían que tener un rey producía cosas buenas. A pesar de que el profeta les deletrea con detalles, se lo desmenuza de lo que les va a hacer ese rey. Y no lo atendieron. Y claro, el rey Saúl está ungido por Dios porque Dios lo escoge, pero ya ustedes saben todo lo que sucede. Ese rey termina odiando a David por celos, por envidia, por todo eso, y comienzan todas esas guerras entre los reyes, y eso es algo que la misma gente escogió, no Dios. Dios no escogió eso. Sin embargo, Dios acompañó a su pueblo, y Él mismo escogía sus reyes, el mismo Señor, porque Él mismo fue el que escogió a David también, y Él mismo fue el que escogió a Salomón, porque se lo anunció a David, que era el que iba a construir el templo del Señor. Y así, pero en nuestra vida nosotros podemos observar lo que ha sucedido a través de los siglos por evitar el dolor, el sufrimiento, el amor de Dios, el no estar herido. Pero el llamado nuestro es a sangrar, a estar heridos. Y esa sangre que vierte esa herida es la que nos santifica, es la que nos purifica, y además la sangre que Dios usa para que nosotros podamos lograr la misión para la cual nos llamó, que es la salvación de las almas, el poder rescatar almas con nuestro sacrificio, con esa grande herida. Miren, el Calvario es un buen ejemplo, ese herido que caminó por esa montaña hacia la cruz, ese herido con esa sangre nos estaba salvando y nos salvó con esa sangre de esa herida. Y ese es el ejemplo. Así es que debemos caminar sangrando como Él, para que esta herida nuestra se convierta en salvación de muchas almas. Pues vamos a pedirle al Señor su palabra, para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Y les voy a leer del Evangelio según San Juan. Dice, discurso sobre la obra del Hijo. Este es capítulo 5, desde el versículo 19.
Jesús, pues, tomando la palabra, les decía: en verdad os digo, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Lo que hace Él, eso también lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre quiere al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y le mostrará obras aún mayores que estas para que os asombréis. Porque como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a los que quiere. Porque el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha entregado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo ha enviado. En verdad os digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. En verdad os digo, llega la hora, ya estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del hombre. No os extrañéis de esto. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren que aquí hay un pasaje muy importante, que es cuando dice Jesús que el que ama a Dios y le obedece no tendrá juicio. Eso es lo que sucede cuando morimos en gracia y en obediencia, santificados. Cuando nos encontramos con Jesús, entramos derecho por esa luz que es el Señor hacia su gloria. No tendremos juicio, porque el único que tiene juicio es el que tiene cuentas pendientes. El que no tiene cuentas pendientes no tendrá juicio. Amén. Amén.